Buenas tardes, o no, buenas noches. Dios los bendiga, me alegro de verlos o que ustedes me vean. Vamos a orar, vamos a empezar hoy el tema de evangelismo, a empezar y a finalizar. Señor, te doy gracias por mis hermanos, por cada uno de los que están eh, subiéndose al Zoom. Señor, gracias porque sus corazones están dispuestos, sedientos, y gracias porque tú los ayudas a cumplir, Señor, tu propósito en ellos y tú haces grandes cosas y tú los usas, Señor, como usaste y por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, el fuego de tu Espíritu en sus vidas, Señor, empiezas a hacer cosas grandes en sus vidas, en sus hogares, en sus hijos, en los que están alrededor de ellos, Señor, a los que ellos puedan tocar, Señor, con su mirada, con un abrazo, eso, Señor, tú empiezas a usarlos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Estamos hablando de evangelismo y pues vamos a recordar a los primeros, los 7 pasos para el evangelismo, que son uno que es comisión, compasión, terreno, terreno común, carácter, cuenta o el testimonio, consolador, convicción, consejo, sabiduría y recompensa. Entonces, acuérdense que comisión es que nosotros no es un mandato que nosotros tenemos, es un mandato que Dios nos mandó ir y no tenemos excusa. Compasión es que si usted siente compasión y siente dolor y siente un poquito de consideración por las personas que se van al infierno, recuerde que hablamos del infierno, eh, usted va a tener esa compasión para que no vaya allá, además va a tener esa compasión para que sea bendecido, para que reciba las bendiciones de Dios. Usted va a cumplir esa comisión que Dios le mandó. Terreno común que usted va a buscar algo en común con las personas que están a su alrededor que usted pueda tocar para hablarles del Señor. Usted va a buscar algo común de, no sé, que hablen lo mismo, que jueguen lo mismo, que se tomen un café, que algo común que puedan compartir y puedan ser aliados y puedan enseñarles del Señor. Carácter, cuenta o testimonio. Recuerde que hablamos de Pablo cuando dijo que él se hacía débil al débil y se hacía pobre, se negaba a él mismo para llevar el evangelio y no ser estorbo a ninguno de ellos, sino que quería que cada uno que conocieran la salvación. Y consolador, que el Espíritu Santo estaba ahí y que lo seguía, le iba a llegar el poder, que iban a tener poder para que pudieran enseñar, para que pudieran darles el evangelio con señales, con prodigios, que podían coger serpientes y no los morderían y tomar cosas mortíferas y no morirían y sanar enfermos. O sea, era el poder del Espíritu Santo, del Consolador, el que iba a estar con ellos y que el Espíritu Santo también traía convicción. Recuerda que lo hablábamos, que Él era el que ustedes enseñaban, ustedes hablaban, abrían, cumplían el propósito, que ustedes no iban solos, sino que iban con el Espíritu Santo y Él era el que traía convicción a las personas. Y consejo sabio, también hablábamos de que ustedes, era lindo hablarle a la gente del testimonio porque muchas personas llegan del testimonio de uno, pero que el consejo sabio era que las personas tenían que entender la palabra para que sus vidas se anclaran en ellos y aprendieran a crecer y se afianzaran en la palabra. Y eso era el consejo sabio y la recompensa. Después de las 7 había una recompensa para, para cada uno de los que hablábamos del Señor, que teníamos en el cielo una recompensa, una corona, una bendición, y que además de eso aquí también éramos recompensados, entonces recompensamos. Entonces, esos eran los 7 pasos y hoy quiero hablarles sobre algo que hay que resaltar, algo a lo largo del libro de los Hechos, es que hay dos cosas se movió mucho en los hechos. Uno era el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, y otra era el cumplimiento de este movimiento en 4 partes, que eran Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
El cumplimiento, la importancia del Espíritu Santo es cuando ustedes, si ustedes ven todo el libro de Hechos, el Espíritu Santo, cuando les dijo a Jesús, les dijo, quédense y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, si ustedes se acuerdan en Hechos 2, él empezó a traer nuevas lenguas, él empezó a hacer cosas grandes en las vidas de ellos, que aún los inconversos, los que estaban a su alrededor, estaban aterrados de lo que ellos estaban haciendo, de que qué pasaban, se preguntaban si estaban borrachos. Entonces, fue el mover esto en todos los hechos, fue con Felipe, fue con Pablo, fueron los milagros, los demonios que ellos pudieron sacar, pero fue el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en los discípulos, donde quiero recalcar que usted y yo tenemos ese mismo espíritu y que usted y yo podemos ir y salir y hacer las mismas señales y tocar a la gente y tener esa convicción de que somos respaldados por Él, de que Él no solamente está ahí con nosotros, sino que está en nosotros y que por Él vamos a hacer los milagros y por Él debemos de ser osados y creerle a Dios en las cosas que tenemos que hacer con las personas. Y segundo, el cumplimiento de este movimiento en las cuatro lugares que fue Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, Judea, fue algo también muy lindo porque ahí mismo en Hechos, ahí empezó en Jerusalén, empezó ese mover del Espíritu Santo, porque aún en Hechos 2:39, dice que 2, sí, vamos a leerlo. Hechos 2:39 dice, por Pedro les empezó a decir, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos y para los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. O sea, la promesa de salvación, la promesa del Espíritu Santo era para todos. Y él empezó ahí en Jerusalén, Pedro empezó ahí, que resultaron ahí 3,000 personas bautizadas. Empezó Pedro a decirles que ellos iban a hacer, que en los últimos tiempos nuestros hijos y nuestras hijas iban a profetizar, de que los jóvenes verían sueños, de que los viejitos tendrían visiones. O sea, era algo, un mover del espíritu espectacular. Y entonces ahí empieza el cumplimiento de que son testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última tierra. ¿Qué vamos a ver ahora? El cumplimiento de Samaria, un capítulo hermoso que me encanta, que empieza a hacer, que dice en Hechos 8:26. Entonces, ¿quiénes cumplieron el propósito? Entonces, en Hechos, el cumplimiento de la promesa que llegaría a Samaria. Y uno de ellos fue Felipe. Hechos 8:26. Hechos 8:26, vamos a leerlo. Dice, y un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén de Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió un etíope, eunuco, funcionario de Cadance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Yo quiero que recalquemos tres cositas ahí de Felipe. En el versículo 26 dice que Felipe lo escuchó un ángel que le habló a Felipe y le dijo, diciéndole, levántate, ve al sur, por el camino que desciende a Jerusalén. Felipe no le dijo, pero ¿a qué voy a ir allá? Felipe no dijo, ¿para qué voy a ir allá? O sea, ¿qué me voy a encontrar allá? Uno realmente, cuando va a ir a un lugar, tiene el propósito de cumplir una cita, de pagar una cuenta, de hacer algo porque va a ser, pero Jesús, el espíritu, él fue sensible al espíritu y él escuchó y él no le cuestionó a Jesús. Él no le cuestionó al Espíritu Santo porque ya era el Espíritu Santo hablando ahí a su corazón.
Y él le dijo, no, no fue el espíritu, perdón, fue un ángel, porque él empezó primero con un ángel. Habló a Felipe un ángel, ya después el Espíritu le empieza a dar instrucciones a Felipe, ya el Espíritu Santo se encarga de todo, pero él no le refutó nada al ángel. Y después en el versículo, en el versículo 20, en el mismo 27, dice que él se levanta y va. O sea, a mí me aterró ese espíritu de obediencia y de sensible a Dios, que él no cuestionó a qué iba a hacer. Él sabía que él tenía que cumplir un propósito de Dios y que el Señor no lo iba a dejar avergonzado y que él tenía que ir. Y algo que me parece lindo es que él, él fue y se encontró con un etíope y él fue escuchando las instrucciones del Espíritu Santo y él fue obedeciendo. Entonces, ahí es donde yo quiero tocarles. ¿Y qué si Felipe no hubiera ido? ¿Qué hubiera hecho Dios? ¿Qué hubiera hecho el Espíritu Santo? ¿Lo hubiera forzado como hizo con Jonás, que lo mandó a un pez? ¿O hubiese buscado a otra persona? El propósito de Dios, de Jesús, era venir a salvar a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, que fue cuando Pablo empezó a salir a los gentiles. Pero él empezó a cumplir ese mandato en su vida, esa comisión en su vida, y empezó a salir sabiendo que el sacrificio de Jesús, que él tenía que ir y mostrar ese sacrificio y llevar la salvación y llevarlos esa promesa que se cumpliera a todas las personas. Él no refutó. Y él se encontró con este etíope y dice que en el versículo 29 el Espíritu le dice, acércate. Cuando en el versículo 29, si ustedes lo leen, dice, Felipe, acércate al carro donde va el etíope, que él va leyendo algo y solo escucha a ver qué pasa, mira a ver qué es. Y él empezó, ¿y entiendes? ¿Y entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no voy a tener quien me explique? Entonces, es algo que a mí me conmueve, me toca muchísimo, porque nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios, porque nosotros tenemos que, usted y yo, ser sensibles a lo que Dios quiere que usted haga con cualquier persona. Porque aún Felipe empezó, él le dijo, ¿qué lees? Y él estaba leyendo, ¿se acuerda de Isaías el 53? Que el herido fue por nuestras rebeliones, que como oveja al matadero fue, que callado no abrió su boca y que no hubo justicia para su humillación y que fue quitado de la tierra. Entonces, él empezó a explicarle que Jesús murió en la cruz, que Él vino a salvarlo, que Él empezó a mostrarle toda la redención para el etíope, que el etíope más adelante le dijo, ¿y qué hay? Felipe empezó a decirle, y el que creyere y fuere bautizado, como en Marcos 16, será salvo, y el que no, no. Entonces yo creo que Felipe, ahí fue cuando ellos iban por el camino y el etíope le dice, ¿y quién pide? Allá hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? O sea, el etíope recibió lo que Jesús, lo que el Espíritu Santo tenía para él en ese momento. Él tenía hambre y sed, pero lo más lindo fue la obediencia de Felipe. Y nosotros tenemos que estar sensibles a esa parte, a que va a haber personas con hambre y sed de la palabra y usted va a tener que oír al Espíritu para ser sensible y darle lo que Él necesite. Y sé que usted sabe que usted tiene el Espíritu de Dios para darle la palabra a otro, para restaurarlo, para bendecirlo, y Dios lo va a bendecir. Hay recompensa sobre eso. Entonces, es una parte que me encantó y que aparte de todo, si ustedes ven el eunuco, cuando ustedes miran el capítulo, a ver, vamos a hablar un poquito del eunuco. El eunuco no tenía oportunidad. En el Antiguo Testamento, en, en, en el Deuteronomio 23:1 dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos y amputados su miembro viril. Él era defectuoso. Y en el Antiguo Testamento, en esa época, antes de que Jesús viniera a morir por nosotros, eh, él tenía prohibido entrar a la presencia de Dios. Él tenía
prohibido conocer la salvación. Él era imperfecto, pero ya cuando viene Jesús y muere por nosotros y muere por él y él empieza a entenderlo, él empieza a saber que ningún defecto puede quitarle la oportunidad de ser salvos. Y nosotros no podemos juzgar a las personas o no podemos pensar que porque son muy, muy, muy católicos o porque tienen algún argumento o porque son muy terribles o porque uno los conoce y uno dice, no, ese nunca va a buscar de Dios, yo no le voy a hablar. Y nosotros no podemos llenarnos de ese prejuicio y no hablarle y no darle la oportunidad porque Dios mandó a su Hijo para morir por todos. Él no tuvo excepción de personas. Y vamos a mirar Hechos 9:10. Yo quiero que miremos Ananías. Vamos a mirar a Ananías. Hechos 9:10. También fue sensible al Espíritu Santo a pesar de la fama de Felipe. Entonces, Hechos 9:10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrarle la vista. Ustedes saben qué pasó con Pablo. Pablo iba a matar a muchos, iba con su plan, su propósito, él respiraba todavía ese veneno, o sea, y aún él sin pensar que Dios tenía, él pensaba, él no pensaba buscar a Dios ni a Jesús, pero Jesús sí lo tenía entre manos pensando en él. Y, y él se encontró con él y dijo, bueno, ¿se saben qué pasó? Que apareció el Señor, le dijo, ¿sabes a quién persigues? Y después de esto quedó ciego y lo mandó a un lugar a que esperara lo que Dios iba a hacer con él. Entonces, ¿qué pasa con Ananías? Que él se empieza a preocupar y a decirle, Señor, ¿me vas a mandar a este hombre que yo he escuchado que hace males a los santos, a tus santos? O sea, ¿cómo me vas a enviar a este lugar donde este hombre ha matado a tantos y ha respirado y ha hecho con los tuyos? Dice que ha asolado las iglesias y a los santos iba por casa en casa y los sacaba y los arrastraba, los torturaba. O sea, para que Felipe le empezara a decir era porque él tenía su cuestionamiento, pero a pesar de eso, él escuchó, dijo, ve, porque aún mire la diferencia de Felipe con Ananías, porque Ananías, Felipe fue porque no había ningún problema, él no iba el enemigo no lo iba a matar, pero con Ananías él tenía el riesgo, pero Ananías se levantó y aún fue y cumplió ese propósito que Dios le hizo a Ananías. En Hechos 9:15 dice, Dios supera, me gusta mucho, Dios supera las objeciones de Ananías, porque ustedes saben que Ananías empezó a decirle, Señor, me va a matar, pero en el 9:15, yo quiero que leamos 9:15, dice, y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. O sea, Dios tenía un propósito con Pablo. Aún cuando él había matado muchos y había hecho justicia y aún ese Felipe que conocía, que pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque si ustedes saben, Felipe conocía del Señor, pero él pensaba que estaba haciendo la obra y que él odiaba a los discípulos y ellos eran los que estaban en una secta y eran los equivocados, pero Pablo no. Pero cuando se le aparece el Señor le empieza a decir,
él ya tenía un propósito con Pablo. Él ya tenía un plan con Pablo y él quería que Ananías fuera y le hablara de la palabra de Dios, que Ananías cumpliera ese propósito. Y lo más lindo es que Dios ya tenía preparado el corazón de Pablo para recibir a Ananías. Entonces, es otro ejemplo de cómo nosotros tenemos que tener nuestro corazón sensible a las personas y no juzgarlas ni tenerlas en ese prejuicio de cómo son, de cómo las hemos conocido, de cómo han sido y no tienen esa oportunidad de que les hablemos porque pensamos que no van a recibir o que no van a escuchar. Dios tiene un tiempo para cada persona que está a su alrededor. Dios tiene el tiempo para cada vida de las personas que usted puede tocar y que usted puede empezar a hablarles del Señor. Y en este momento y en este tiempo que la gente está en situaciones difíciles, por más de que tengan dinero o por más que no tengan, están dispuestas, hay muchos atemorizados que no pueden dormir, que no saben de su futuro por todo este tiempo, por todo lo que está pasando, están en un dolor o unas preguntas: ¿qué va a hacer de mí en unos meses? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a salir a la calle con miedo, con inseguridad? Cuando nosotros podemos acercarnos sensibles a la voz de Dios, que Dios quiere para cada persona, porque para Ananías, para Felipe y para el eunuco y para Pablo fue muy diferente el trato, pero Dios usó a cada uno como Él sabía que necesitaba cada uno del Señor. Entonces, yo quiero llevarlos a que empiecen como un campo de acción. Nosotros no nos podemos quedar sentados escuchando qué es el Evangelio, cómo es el Evangelio, y escuchamos, y yo sé que ustedes han escuchado esta palabra muchas veces de Pablo, de cómo Felipe se hacía milagros, de que leen la Biblia y Pedro les decía: no tengo plata ni oro, pero lo que te tengo te doy. O sea, es muy lindo los libros. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos este mismo poder y que tenemos que cumplir esta misma comisión que cada uno de ellos cumplieron. Y que cada persona que usted puede tocar, por más duro, por más malo o por lo que sea, Dios tiene un plan y usted no sabe qué propósito tiene con esa persona. Usted puede hablarle al Señor, a esa persona del Señor, y puede ser un Pablo, porque después de que Ananías, él se convirtió y fue lleno del Espíritu Santo y conoció y empezó a entender y empezó a orar como se debe de orar, porque aunque él conocía, se supone la palabra, aunque él conocía, no conocía. Y empezó a entender lo que era y a cumplir este llamado, y él fue el que sacó el evangelio a los gentiles y fue el que él hizo parte del cumplimiento: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo fue testigo de esto, empezó a hacer esa comisión y nosotros somos parte de esa comisión que Dios les mandó a cada uno. Entonces, ese campo de acción usted lo puede hacer ahora con personas que pueden estar a su alrededor y que usted tal vez ha pensado que no, ellos no van a recibir porque son muy duros o porque no, ellos conocen tanto que ellos se quedan ahí, ellos ya saben. No, empieza a preguntar al Espíritu Santo: ¿cómo es que yo tengo que llegar a cada persona? ¿Cómo es que yo tengo que ir a la otra persona para ser usted efectivo y esa persona pueda ser salva? Y yo sé que ahora no nos podemos encontrar, yo sé que ahora ya no nos podemos sentar allá como hizo Felipe con el eunuco o como hizo Ananías con Felipe, con Pablo, pero es el tiempo donde usted puede decirle a una familia, a una persona, a un amigo: oiga, yo quiero orar por su familia, veámonos en el Zoom, en algún lado, y voy a compartirles algo. Y yo sé que hay mucha gente con mucha sed de la palabra en este momento que necesita una oración sencilla suya para que esa persona sea salva. Lo están haciendo personas que ni siquiera conocen del Señor y se están reuniendo así por, por, por redes y están hablando de Dios porque
no tienen quien les explique, como dijo el eunuco. ¿Cómo lo entiendo? Pueden estar leyendo la Biblia, pero no entienden, no tiene quien les enseñe y ustedes lo pueden hacer. Y esto es el campo de acción que yo quiero que ustedes empiecen a hacer. Hoy es mi último día de darles evangelismo, pero ustedes deben de empezar a hacer esa comisión que Dios, y yo sé que algunos ya empezaron, y esa comisión es ir y poder servir a otros, poder darle un regalo, poder darle, saber qué necesidad tiene, poderlo bendecir. Lo que estamos haciendo en la iglesia de bendecir a otras personas también es una forma de evangelismo. Pero si usted tiene más que Dios tiene, que usted sabe que usted puede dar más para otra persona, háganlo. No dude en que usted no puede, en que esa otra persona no lo va a oír, en que es tan malo. Mire, Pablo era el más malo y mató muchas personas, pero Dios tenía un propósito con Pablo. Dios tenía un plan con Pablo y Dios lo usó en el plan. O sea, nosotros no podemos decirle, Señor, a esa persona yo voy a hablarle a esa persona. Usted no sabe qué puede hacer Dios con esa persona. Usted no sabe si es el evangelista más grande y misionero que puede ir y sanar y levantar un muerto. Por solo usted mismo oró por él y le compartió la palabra, pero después él puede ser el mejor discípulo y los discípulos que vienen detrás. Entonces, no se quede callado, hable y empiece a dar lo que Dios le ha dado a usted a otros. Em, los, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que ustedes están dispuestos, que sus corazones están dispuestos y que quieren hacer la palabra de Dios y cumplirla como lo hicieron estos hombres, y que sea el Espíritu Santo mostrándoles y llevándoles a cada lugar, a cada persona, y que no se pueden quedar callados. Es el tiempo de hablarles, es el tiempo de esto, este es la comisión, es por esto estamos en la iglesia. Nosotros no estamos en la iglesia porque nos vaya bien o todo sea para nosotros. Nosotros estamos en la iglesia, estamos en la palabra por otros, para darle a otros, para bendecir a otros, para salvar a otros, para llevarle los milagros a otros, para que el Señor nos respalde con milagros, y eso porque su corazón está dispuesto. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú los usas. Gracias porque ellos empiezan, y sé, Dios, que cuando ellos hablen, Señor, la gente no se va a poder negar al amor y a la palabra que ellos van a empezar a darles a cada uno de las personas, Señor, que los rodean, Señor. Ellos van a ser testimonio, ellos van a traer Pablos, ellos van a traer eunucos, ellos no van a estar más callados, sino van a ser usados para cumplir este mandato que tú nos diste, Señor. Yo los bendigo, Señor, y creo que empiezan cada día, Señor, con el fuego tuyo, convencidos con tu Espíritu Santo de que no van solos, de que tu Espíritu está ahí para llenarlos, para levantarlos, para saciarlos, para poder proveerle a otros tu palabra, Señor. Muchas gracias, porque van a empezar a ser usados con milagros, sus manos van a ser usadas en milagros, otros van a llegar a los que necesitan, Señor, un milagro, y ellos van a ser los que van a hacer los milagros por medio de ti, Señor, y van a sentirse satisfechos, y si se han sentido vacíos, Señor, que sus vidas no cumplen, que no hacen nada, y que empiezan a hacer esta obra, Señor, tú los vas a satisfacer y tú los vas a llenar, Señor. Muchas gracias. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.